¿qué tal? Muy buenas tardes o muy buenos días, donde quiera que estén. Mi nombre es Sergio Santiago, me acompaña Mauricio Matamoros. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches, lo que sea. Y bueno, pues estamos inaugurando un videoblog, digamos, ¿no? Es un experimento que estamos realizando en estos momentos. Se trata del podcast de la revista Belcebú. Ya la Como conocen, pueden ver, ya la conocen, me parece, o quisiera pensar. Y pues más que nada la idea es tener una presencia mucho más constante, tanto en las redes como en nuestra página de Facebook. Y hablar un poquito, comentar, digo, de ninguna forma va a ser exhaustivo, ni mucho menos, pero sí hablar un poco de lo que está pasando, de algunas cosas que estamos viendo, algunos aniversarios. Y bueno, pues básicamente esa es la intención de esta nueva etapa, ¿no? No sé si quieres sí, comentar, Mauricio. sí, no, pero antes que cualquier cosa, Uh-huh. tienes que hacer una entrada monumental, por favor. Bueno, siempre vamos a tratar de inaugurar con algún efecto especial. El día de hoy nos acompaña el, el efecto Belcebú, Rayos y centellas. rayos y centellas. Efectivamente, porque no puede ser de otra manera la llegada, la aparición de Belcebú. No, y siempre es un recordatorio de que el cine de horror y el cine de género en particular, pues siempre busca ¿cómo decirlo? Siempre busca, a través de la menor cantidad de recursos, siempre busca provocar este tipo de cosas. Y en este caso, por ejemplo, pues se trata de un tubo que se llama el tubo de tormenta, que se usa muchísimo en teatro y justamente también en cine. Y es una cosa bastante sencilla, ¿no? Es simplemente un alambre con un tubo de cartón. Cuesta como 50 pesos, pero se usa muchísimo, muchísimo en todas partes. Y cuando está acompañado de un equipo de sonido, por ejemplo, pues se oye fenomenal, ¿no? Y pues nos da justamente esa idea, ¿no? Acabas de terminar con el misterio. Acabas de enterrarlo. Pero esa es una de las razones principales para hacer justamente este tipo de cosas. Hay muchos mitos, justamente, ¿no? Hay muchos mitos, muchas historias en torno a la producción del cine. Y yo creo que está llena de héroes, ¿no? El cine justamente de género, el cine de horror, el fantástico, está llena de gente que con 3 pesos realizó cosas extraordinarias y ese creo que es parte del espíritu de la revista, ¿no? Sí, y creo que es muy oportuno que hables precisamente de héroes, tal vez un poco más de antihéroes, podemos decir, precisamente porque si no nos catalogamos como héroes, creo que estamos en la misma línea y quiero explicarme. Bueno, la revista se llama Belcebú, ¿no? Obviamente es un nombre hermoso, lleno de misterio y de toda clase de imágenes grandilocuentes. Y pues como sabemos, Belcebú, como cualquiera de sus hermanos demonios, pues son entidades que de alguna manera siempre han intentado, si no era en contra, tratar de hacer bien las cosas, ¿no? O tratar de subvertir los valores que comúnmente nos dicen que son los correctos, ¿no? Entonces, en nuestro caso, pues bueno, ante todo creo que somos lectores, Sí, claro, sí. Entusiastas. entusiastas, Uh-huh. apasionados del género y del medio. Y posteriormente, pues eso mismo nos llevó a irnos encaminando hacia los terrenos oscuros del periodismo, de la edición, de la investigación, de la escritura, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues llegó el momento en el que tuvimos que hacer este esfuerzo, Sí, claro. que parece sencillo, pero como sabemos, en una época donde prácticamente uno está condenado a ver, a leer y a escuchar cosas que de vida efímera en los medios electrónicos y sobre todo a consumir información que ya prácticamente no tiene mucho peso. Ante esas circunstancias nos vimos en la necesidad de desenterrar
esos esfuerzos editoriales que nos construyeron a nosotros, ¿no? Ujú. Nosotros, pues desde que éramos prácticamente pubertos, previo a la adolescencia, ya nos encontramos eh, ávidos por información, recorríamos tiendas donde antes importaban las revistas, donde todavía había revistas de horror, porque hoy prácticamente están en la desaparición. Y pues bueno, eso finalmente fue parte importante de lo que nos fue formando, ¿no? Hay que tener en cuenta que muchas veces solamente se le da crédito a parte de los creativos de lo que implica el cine, porque no sé ahorita qué opinará Sergio, pero tanto la literatura como el cine, como el cómic, que es prácticamente en lo que se centra la revista, obviamente la idea principal se genera a partir del autor, de los editores, de los dibujantes, de los fotógrafos, pero una parte muy importante en el conocimiento y en el desarrollo de lo que hoy conocemos como género en todos estos medios, pues siempre han sido tanto los escritores como los reporteros, como los editores, gente que en muchas ocasiones no se les ha dado el peso que merecen y que gracias a ellos pues debemos gran parte de lo que hoy conocemos de todos estos medios y géneros, ¿no? Es así que surge Belcebú. Quienes han tenido ocasión de comprar la revista ya han leído un poco de estas diatribas en los textos introductorios, pero a nosotros nos parece fundamental la labor de escritores y editores como Forrest G. Ackerman, como Michael Gingold, eh, como Steve Biodowski, en fin, muchos autores, muchos periodistas, incluso gente que no estudió periodismo, pero que su entusiasmo los llevó a hacer revistas importantes como Cinefantastic, como Famous Monsters, como Fangoria. Todo eso nos llevó a nosotros a hacer este esfuerzo y entonces es que intentamos de esta manera pues pagar tributo a ellos, pero también generar pues una escena que prácticamente no se ha desarrollado en nuestro país en décadas, ¿no? Y eso creemos que es vital para, para tener pues memoria, ¿no? Ya sabemos que sin memoria pues no hay civilización, ¿no? Y aquí en México hace falta mucho de eso, entonces bueno, este es un intento, cada vez nos cuesta más trabajo, pero este podcast también es parte de ese esfuerzo. Entonces, pues bueno, esto es parte de la razón por la que estamos aquí. Sí, también digo, para mí el principal enfoque del podcast es justamente participar en esta inmediatez, ¿no? Que es muy, es la impronta de todo lo digital, de todo lo actual, ¿no? Es decir, hay un vértigo constante de proyectos, de imágenes, de escenas, hay un bombardeo constante de noticias y yo creo que para los que crecimos en la década de los 80s, 90s, uno de los factores fundamentales en la educación propia justamente eran las pláticas, las charlas, ¿no? Y bueno, pues hay que decirlo, Belcebú siempre ha surgido de unas charlas extensísimas, ¿no? De autores, de temas, de qué vamos a tratar, de qué vamos a hacer. Esto de ninguna forma va a cancelar la revista, o sea, de ninguna forma va a interferir en la producción de la revista, pero pues sí era ya bastante urgente tener este tipo de espacios y de presencias, ¿no? Y bueno, pues son cosas en las que uno cree, ¿no? O sea, yo creo que a veces lo que sucede en los medios es que hay una especie de competencia por ver quién sabe más, o peor todavía, ¿no? Por ver quién anula el proyecto de la otra persona o quién tiene mayor presencia y una serie de cosas que a mí me parece pues incomprensible, ¿no? Porque finalmente estamos ante un universo muy pequeñito de gente, ¿no? De gente que realmente es muy talentosa, especialmente en cómics. Y encima de eso, empezar a competir para ver quién sabe más o quién sabe menos, pues me parece que ya no es tan relevante, ¿no? Nunca ha sido relevante, ¿no? Y pues es justamente lo que queremos hacer hoy, ¿no? Como tratar de ser parte o más bien ser como una especie de puente entre lo que es el proyecto impreso, que todavía tenemos muchísimos proyectos encima, y bueno, pues justamente participar también de esta otra forma, ¿no? Sí, creemos que no está de más, por ejemplo, que existe un podcast donde hablemos sobre el estreno de la Liga de la Justicia, Por ejemplo. o sobre el estreno de Thor Ragnarok, Sí, sí, o sí. sobre el estreno de Coco, entonces de eso nos encargamos aquí.
No es cierto, claro que no. Estoy haciéndome el gracioso. No, pero por ejemplo, digo, hablando directamente ya de los temas, es muy interesante ver que durante muchos años a Kirby se le consideró infilmable, ¿no? Sí. O sea, se le consideraba como alguien que la producción costaría cientos de millones de dólares. Y, lo cual es cierto. Lo cual es cierto. Y además resulta que eran historias muy complejas para el gran público, ¿no? Y lo interesante es que hoy, ¿no? Hoy, 2017, hay ni más ni menos que dos películas que tienen mucho de Kirby, ¿no? Obviamente estamos muy lejos de la épica, ¿no? De la épica extraordinaria que siempre proyecta Kirby. Pero es muy interesante ver que hay dos películas que son millonarias, ¿no? 1000 millonarias, y que son en torno al cómic, ¿no? Sí. Y bueno, pues todo esto proviene de una tradición que creo que también es muy importante decirlo. O sea, no es un autor de un libro o de dos, son por lo menos 50 años de producción de cada uno de ellos, ¿no? Sí, es una vorágine de creatividad la que ha provocado lo que actualmente estamos viendo, tanto en cine como en cómic. Eso no quiere decir que todo lo que se haya llevado, lo que se esté llevando actualmente al cine y al cómic sea de un nivel portentoso, sí, claro, ¿no? Pero es muy interesante ver cómo ha cambiado pues, el mundo, la industria del cine, la industria del entretenimiento, y con ello las posibilidades de entretenimiento de la gente y su capacidad para saborear sí. Esto, ¿no? Vamos a hablar de esto mismo, pero por lo mismo quiero recordar un poquito. Acá tenemos la revista Famous Monsters of Finland, una revista que surge en 1958, perdón, y precisamente es algo que tiene que ver con todo ahorita lo que comentamos y con lo que hablaba Sergio, ¿no? Porque es una revista que la produce Jim Warren, que era el editor de Warren Publishing, y Forrest G. Ackerman, que era el creativo de la revista, ¿no? La revista la hacen porque en aquellos años en Estados Unidos se presentaron un paquete de películas de la Universal, y entonces buscaron pues colgarse un poquito de ese momento y sacar una sola revista, un solo número, ¿no? Que fue el primer número de Famous Monster. Pero el número fue tan exitoso que decidieron continuar con la revista. Y a partir de esto se creó algo que no existía en aquel momento, que fue el fandom, ¿no? El fandom, toda esta escena que implicaba la gente que gustaba de las películas de horror, que gustaba de los cómics de horror y de los cómics de superhéroes y de la literatura de ciencia ficción. Todo eso pues conformó un caldo de cultivo que Forrest G. Ackerman, sin duda, en aquel momento era lo que ahora llaman geek, el geek por antonomasia, sí, claro, sí. La persona que sabía la mayor cantidad de información sobre esos universos, y que no solamente eso, sino que era un ávido coleccionista de todo eso, ¿no? Entonces, esta persona creó una escena, una revista que vino a cambiar, a trastocar totalmente la escena del cine de fantasía, la escena del cómic, y creó una manera de vivir a partir de esto, ¿no? Con esto quiero decir que provocó una manera de producir revistas, una manera de vender mercancía especializada en esto, y todo esto creó a nuevos autores, creó a nuevos lectores, y hasta hoy día seguimos viendo los resultados de ese semillero, ¿no? Hoy día autores que van desde George Lucas hasta Guillermo del Toro y hasta al que se le ocurra autor importante del cine fantástico, ninguno de ellos ha negado la importancia que ha significado en su carrera y en su vida la obra de Forrest G. Ackerman, el editor de esta revista, ¿no? Entonces, bueno, se presentó Famous Monster en los 60s, en los 70 se presentó Cine Fantástico, una revista que vino a continuar un poco con la labor de Forrest G. Ackerman, pero de una manera más seria, ¿no? Más académica. Más académica, sí, digo, desde el primer número que lo podemos ver aquí, se presentó una serie de textos que profundizaban en películas, en directores, que vinieron a renovar también la manera de ver el cine de género. Y esa revista durante poco más de 30 años también fue un parteaguas en la manera de cubrir y de conocer
el cine fantástico. No, y hay que decirlo, son dossiers exhaustivos, ¿no? No, O sea, es cientos de impresionante. páginas, fotografías exclusivas, Ajá. cada una es un objeto de colección auténtico, ¿no? Y sobre el tema que sea, ¿no? Sí, hay temas inclusive, en el caso, por ejemplo, de Star Trek, que hay números de la revista que ya se convirtieron en canon, ¿no? En canon para la investigación de Star Trek, y hay incluso reportajes que dieron pie a libros e inclusive películas. Hay un número que trae un reportaje exhaustivo sobre psicosis, el número será como del 85 más o menos, de 1985, y que ese reportaje importantísimo dio pie a un libro y que posteriormente dio pie a una de las recientes biopics que se realizaron en torno a Hitchcock y en torno a Psicosis, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos ver el nivel de investigación y de profundización de Cine Fantastic, que vino a reforzar todo esto, y bueno, después fue esto reforzado por Fangoria, que surge en el 79, y que esta revista pues como que combinó los dos aspectos, ¿no? Tanto el aspecto lúdico de Famous Monster, como el aspecto académico de Cine Fantastic, y todo este combo de revistas generaron una gran cantidad de revistas y pues reforzaron esa escena del cine fantástico, del fandom. Pues bueno, afortunadamente acá en México también de alguna manera fueron creando una escena a partir de una generación, ¿no? Sí, a partir más o menos de la generación que crecimos en los 80. Sí, y bueno, pues hay que decirlo, pues es justamente en una tienda bastante grande en particular, donde llegaban todas estas revistas en la sección, me recuerdo yo mucho que estaban junto a la farmacia, ¿no? Sí. Y uno soñaba, ¿no? O sea, uno podía ojear las revistas, todavía hasta la fecha se puede hacer, pero pues era una cosa extraordinaria cómo estaba la heavy metal junto con Cine Fantástico, junto con Fangoria, y uno podía estar horas, ¿no? Revisando todo esto, y pues mucha gente, digo, yo incluido, yo creo que toda una generación conoce este lado lúdico justamente del cine de horror, y lúdico y exhaustivo además por estas revistas justamente. Algo que esa mística desafortunadamente se ha perdido un poco, porque ahora pues ya esa gran cadena comercial ya no importa estas revistas, y aunque las importara ahorita mucha gente de la que va a esas tiendas pues ya no compra ahí sus revistas, ¿no? Pero en aquella época, como bien lo menciona Sergio, era todo una aventura ir a comprar las revistas, porque aparte uno no sabía cuándo iban a llegar, no existía internet por supuesto, entonces uno sabía más o menos qué periodicidad tenía el año la revista, y tenías que irte a dar tus vueltas semana a semana a la tienda, porque pues a veces llegaba una o dos copias, y si corrías con suerte pues ya la conseguías, y si no pues tenías que sufrir. No, y además hay una cuestión que es justamente por este tiempo que tardaban las revistas en volver a aparecer, pues tú releías una y otra vez y otra vez. Yo digo, lo que más recuerdo es la Fangoria de Hellraiser. Y pues yo pensé que jamás en la vida iba a ver esta película en México, ¿no? O sea, en pantalla grande, digamos. Y pues sueñas, ¿no? O sea, y creas tus propias ideas de lo que está pasando en esa película, y yo creo que muy seguido, mucho más de lo que uno quisiera admitir, a veces las películas que promovía Fangoria era mejor leerlas que ya verlas físicamente, porque el poder justamente de la fotografía es ese, ¿no? Es muy, muy evocador. Sí. Sí, además en esas revistas el peso del diseño sí era realmente importante, ¿no? Muy importante, sí. Y aparte, o sea, con esto no quiero decir que el peso del diseño fue el principal, sino que ahí realmente había una amalgama donde pesaba tanto el diseño como el contenido de la revista, ¿no? Entonces, un gran respeto por la imagen, ¿no? O sea, realmente uno veía cómo las fotografías, por ejemplo, eran muy, muy selectas, ¿no? O sea, trataban de contar lo que estaba sucediendo detrás de cámaras y tratar de proyectar justamente esta magia que es la producción del cine, ¿no? Entonces, pues bueno, con eso finalmente lo que queremos comentar, lo que queremos decir es que corrimos con la suerte de ser trastocados, hechizados, manipulados por esta época maravillosa en la que muchas de las películas que se anunciaban en las revistas o que se cubrían en las revistas era la única manera de conocerlas. Muchas las tuvimos que conocer años después porque no llegaban acá a México. Estamos hablando de que era una época en la que pues, prácticamente a cuentagotas llegaban películas interesantes para nosotros en los videoclubs. Había que estar recorriendo también videoclubs para buscar películas. Cuando encontrabas algo que uno no tenía idea de que existía en México, pues no era un día feliz, eran semanas, meses de felicidad, porque habías encontrado algo realmente
pues incunable, ¿no? Entonces, era un mundo totalmente distinto al de ahora. Y con eso, con esa memoria, con ese recuerdo, atesorando esos recuerdos, es que pues, buscamos rescatar todo eso. Uh-huh. Y pues bueno, finalmente tratar de impedir que el tiempo lapide, que el tiempo entierre toda Uh-huh. esa información, todo ese trabajo de tanta gente que durante tanto tiempo nos ha maravillado. Pues bueno, esa es la idea, ¿no? Tratar de rescatar eso. Básicamente, sí. Y sobre todo, creo que es valorar también la experiencia, ¿no? Creo que estamos en una época en la cual las notas sobre cine son chiquititas y los making ofs pues son todavía más pequeños, ¿no? Son pequeños featurettes de 3 minutos, 5 minutos. Y cuando yo recuerdo que había incluso en televisión abierta programas enteros dedicados a cómo se hizo tal película, ¿no? Digo, para mí el ejemplo más claro, más inmediato es la película que se conoce aquí en México como El Cristal Encantado, ¿no? Que yo recuerdo que fue por lo menos un programa de hora y media en Canal 5, ni más ni menos, ¿no? O sea, en televisión abierta. Y pues era una maravilla ver los títeres y ver todo esto, ¿no? Y realmente contrastarlo con lo que veíamos en las publicaciones, pues era realmente impresionante, ¿no? Que yo pienso que hay mucho potencial en las redes también, ¿no? O sea, en las redes hay mucho potencial justamente si uno intenta recrear este tipo de experiencias. O sea, uno puede pasar una tarde entera buscando información, ¿no? Pero a mí me parece que de pronto se pierde un poquito, justamente por esta inmediatez, es que de pronto se pierde un poquito el enfoque del gran trabajo que hay detrás de cualquier película, ¿no? Exactamente, sí, con esta inmediatez, con este fácil acceso de alguna manera a toda esa información, pues el espectador poco a poco ha ido quitándole la importancia, la trascendencia a todo ese trabajo que hay detrás, ¿no? Entonces cuando consigues algo de una manera tan sencilla o está tan a la mano cierta información, como que ya no lo ves en su verdadera dimensión, ¿no? Exactamente. Y ya no lo aquilatas como creemos o consideramos que podrían aquilatarse estas cosas. Y pues bueno, eso finalmente es lo que nos tiene aquí. Y eso, finalmente, eso nos lleva, por ejemplo, a que de alguna manera celebremos el aniversario, el cumpleaños de uno de los autores que finalmente pues nos han venido a redefinir, y no solamente a nosotros, sino también la manera de ver el mundo, ¿no? Sí, totalmente. Siendo hoy 20 de noviembre, ayer cumplió 64 años Alan Moore, ¿no? Que yo creo que es un autor que de entrada es inclasificable, ¿no? Es decir, si leemos algunas biografías que hay en internet, simplemente dice autor de cómic, ¿no? Autor de novela gráfica. Y pues obviamente quienes lo conocemos sabemos que va muchísimo más allá de eso, ¿no? Yo conozco muy pocos autores de cualquier cosa, ¿no? O sea, no solo literatura, sino cine, de lo que sea, en el cual tenga una cantidad tan inmensa de obra y que además cada que uno lee o busca algo que no conocía antes, uno se queda con la impresión de que es lo mejor que hizo, ¿no? Valga como ejemplo su primer cómic, ¿no? que era una simple tira gráfica, ¿no? Una tira muy sencillita que se llamaba Maxwell the Cat, ¿no? El gato Maxwell. Es impresionante lo rico que es, lo variado, lo interesante, lo complejo incluso, a tal grado que algunos causó muchísimos problemas en Inglaterra cuando apareció, porque tenía una perspectiva muy rebelde en torno a cualquier cantidad de temas, obviamente política, porque Alan Moore es totalmente inseparable de la política. No hay una obra de Alan Moore que no tenga un discurso además muy maduro, muy complejo, y estamos hablando de una tira cómica que tenía 4 cuadritos, ¿no? Y que él muchas veces ha dicho que le hubiera encantado continuar con esa tira para siempre, ¿no? Sí. Pero pues cualquier cantidad de situaciones de la vida pues lo llevó a otras cosas, ¿no? Y pues a mí me parece, digo, no vamos a poder hacer un gran comentario porque pues, es inabarcable, ¿no? O sea, ¿qué le falta? ¿Qué no tiene, no? Tiene música, tiene video, tiene obviamente algunos filmes, no los que estamos pensando, sino otros muy personales, ¿no? Que además son
pues, extraordinarios, ¿no? O sea, herméticos, muy distintos a lo que hemos visto. Un autor que además lo que lees o lo que escuches o lo que veas, sabes que es él, ¿no? Pese a que la variedad de temas es imposible de enumerar, ¿no? O sea, no hay absolutamente nada que no sea rescatable, ¿no? O que no sea muy, muy memorable. Por ejemplo, digo, este año estoy tratando de leer toda la balada de Alo Jones. Y es impresionante cómo los temas que apenas estamos empezando como a ver en cine, que estamos viendo en algunas producciones, pues ya estaban ahí, ¿no? O sea, ya estaban ahí y además ya estaban realizadas con total soltura, ¿no? Y pues es un autor absolutamente inmortal. No, yo creo que es muy difícil hablar de Alan Moore sin emocionarse, digamos, ¿no? Es muy, muy difícil porque pues es una persona que, por decirlo de una forma muy concreta, y yo lo creo totalmente, le quedaría muy chico el premio Nobel, por ejemplo, ¿no? O sea, no tenía nada que ver. Si uno lee, por ejemplo, una novela como Jerusalén, que es su último libro, es una novela de 1 millón de palabras, y y pues no tiene desperdicio, ¿no? O sea, es un libro que se va a leer igual de interesante dentro de 100 o 200 años o 500 o lo que termine de durar la civilización. Y bueno, pues hay dos cosas, ¿no? Referentes a este aniversario. El primero de ellos es que ya está a un año de entrar completamente a la tercera edad. Y la segunda es que ha anunciado que va a dejar de hacer cómics justamente. Sí. No es la primera vez que lo anuncia, o no sé si decirlo así, o tal vez como que comentarlo como que tal vez lo está como que reforzando Sí, claro, ese anuncio sí. que había hecho anteriormente. Pero sí, como comenta Sergio, es complicado no hablar de Alan Moore sin emocionarse, ¿no? Sobre todo porque Moore es uno de esos autores donde tanto su obra como su vida son igual de apasionantes, ¿no? Sí, totalmente. Y sobre todo en un momento histórico en el que desafortunadamente lo que parece transitar más es el cinismo, ¿no? Sí, claro. Esto lo comento y hago ahorita una cita un poco vulgar, discúlpenme ustedes, pero ayer o antier en el Facebook vi que ponían una entrevista con Kenny Reeves donde decía que él se negaba a habitar en un mundo donde lo que parecía ser la ley era el cinismo, ¿no? Y donde no podía donde ser una persona amable era malo, ¿no? Claro. Entonces, en ese aspecto lo relaciono con Moore porque Moore es una de las mentes y de las personalidades y de las individualidades más aguerridas que ha habido durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Es un autor con un principio de acero, con principios de acero, principios buenos, y que eso desafortunadamente lo ha llevado en esta época del cinismo a que mucha gente lo trate como demente, Sí. como chistosito, Sí, como claro. un saltimbanqui, ¿no? Sí, pues un excéntrico en el mejor de los casos, ¿no? Sí, entonces eso nos habla. Y bueno, hay que decirlo, o sea, Mauricio ha entrevistado directamente a Alan Moore y en las entrevistas se escucha que es una persona extremadamente humilde, ¿no? Totalmente, Uh-huh. totalmente. Y muy, o sea, con mucho rigor en cuanto a lo que va a decir, mucha responsabilidad de lo que dice, lo cual también, lamentablemente, en esta época es cada vez más raro, ¿no? O sea, Exacto. estamos acostumbrados a decir una barbaridad y al día siguiente desdecirnos, y en fin, ¿no? Todo, con tal de figurar, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces en ese aspecto, o sea, podemos darnos cuenta de lo retorcido que es el momento actual. Sí, claro, sí. Porque cuando uno intenta continuar esforzándose y intenta continuar caminando sobre este sendero como una persona, bueno, tratas de hacer lo mejor que puedes hacer según entendemos el concepto de sociedad y de civilización. Uh-huh. Resulta que ahora no. Ahora, entre más cínico, entre más desalmado seas, sí, claro, pues es mejor, ¿no? Entonces, en ese aspecto, es pertinente revalorar. Yo creo que cada día hay que revalorar a Alan Moore, sí, claro, porque es un autor que realmente nos está dando muchas claves sobre lo que estamos viviendo y sobre lo que vamos a vivir, pero para ello hay que tener, creo que un poco es que como que de momento, de cierta paciencia, ¿no? uh-huh. Para darse cuenta de que ahí están muchas claves
pero si no tenemos como que el tiempo, el temple, la voluntad para hacerlo, sí. pues se nos va a ir de las manos, ¿no? Entonces, con esto solamente quiero decir que, bueno, Alan Moore sin duda es uno de los autores más impresionantes que hay en la actualidad. Hay que valorar que lo podemos leer en su momento, o sea, estamos leyendo su obra cuando el autor todavía está vivo y cuando el autor todavía está activo, eso, o sea, es invalorable. Es invaluable, es algo que no sé cuándo se vuelva a repetir. Entonces hay que buscar su obra está dispersa en grandes cantidades de cómic, en grandes cantidades de novelas gráficas. Pueden checar algunas de las adaptaciones fílmicas que se han hecho de su obra. La mayoría de ellas él no las acepta, pero algunas logran reproducir momentos importantes de su obra. Hay incluso ya una película de él que es extraordinaria. Y pues bueno, es uno de los autores básicos, ¿no?, de la actualidad. Tal vez podríamos comentar a modo anecdótico sobre cuál fue nuestra primera aproximación a Alan Moore, ¿no? Pues en mi caso es como muy, muy complicado porque pues es un autor que llevas 5 o 10 minutos en la misma página, ¿no? O sea, por ejemplo, Swamp Thing, si leen ustedes, no recuerdo si es el 6 el primer número que él hizo, o el 5 o el 6. No, de Swamp Thing es el 19. Bueno, no recuerdo, ¿no? Pero cuando empieza su corrida, yo lo que intenté fue leer primero cómo era Swamp Thing antes, ¿no? Y pues acababas un número en 15 minutos, 20 minutos, ¿no? Rapidísimo. Era muy rutinario, ¿no? Y entonces entra Alan Moore y pues no acabas, ¿no? Empiezas como a checar, empiezas a ver referentes y tienes que ir directamente, por ejemplo, a la enciclopedia, tienes que checar una serie de cosas. Y aunque es muy laborioso, pues termina siendo muy, muy, es una recompensa muy grande, ¿no? Porque termina uno sintiéndose parte de una, digo, vuelvo a decirlo, ¿no? Pero uno se vuelve a sentir parte de una tradición inmensa, en este caso, de la gran literatura fantástica de inglesa, ¿no? Y generalmente del mundo. Y bueno, pues esa fue como una primera aproximación que fue muy dura, pues, ¿no? Estamos hablando, bueno, en mi caso fue como 92, 93 cuando empecé a conseguir los Swamp Thing, los compilados. Y pues es tremendo cómo ya pasaron 15, 20 años y sigue uno descubriendo cosas extraordinarias, ¿no? Todavía el Neonomicon es una obra así inmensa en torno a Lovecraft. Es una aproximación de mucho respeto a Lovecraft y aunque es de lo último que ha hecho, pues sigue figurando, ¿no? Sí. Sí, mi acercamiento a Alan Moore también más o menos fue por la misma época, fue por el 90 más o menos. Y a lo mejor uno puede parecer reiterativo o incluso pesado, pero debo de decir que me siento afortunado de haber corrido con la suerte de comenzar a leer a Moore en aquella época y no ahorita, ¿no? Porque en aquella época pues conseguí algunas publicaciones españolas y es que aquí llegaron como unos 2-3 años de retraso, algunos cómics de Editorial 5 que publicaba a DC Comics y vi anuncios, ¿no?, de la publicación en España, tanto de Watchman como de Swamp Thing, y venían repletos de citas de otros autores, de textos, ¿no?, donde lo único que decían es que Alan Moore era, o sea, algo sobrenatural, ¿no? Sí, resumen, era algo extraordinario, ¿no? Y uno, pues bueno, sin herramientas para entender eso, pues lo único que te creaba era dudas. Claro. Era, allá había un misterio que tenías que resolver, ¿no? Entonces finalmente me di a la tarea de conseguir los cómics. Los primeros que conseguí fueron también los de Swamp Thing. Y pues leer Swamp Thing, o sea, fue como una patada en los ojos, sí, ¿no? Claro, o sea, sí. O sea, te tira y te levanta y te levantas trastocado y realmente con una nueva visión de la vida, ¿no? Y eso desde entonces, para mí Alan Moore ha sido eso, ¿no? Ha sido un autor que no me ha dejado de sorprender, que regreso a las obras que ya he leído y resultan incluso más extraordinarias. Entonces es un autor realmente inacabable, ¿no? Y comentaba lo que comentaba hace un rato de que me siento afortunado de haber leído a Alan Moore hace 30 años prácticamente,
porque si lo leyera ahorita, vuelvo a lo que decía hace un rato, ahorita me tendría que encontrar con muchos comentarios en internet Sí, donde claro. dicen, no, pues ese viejito loco de Alan Moore que reniega de todo y de Hollywood y que debe estar loco. Entonces, cuando Renuncia a millones, ¿no? Sí, 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 exacto. O sea, que Sí, sí. ahorita lo único... Todavía en la mañana había un artículo ahí que decía, este es el cálculo de cuántos millones se ha renunciado al amor. No puede ser que ese sea el enfoque, ¿no? Ajá, No puede ser, ¿no? O sea, ahorita lo único que importa es prácticamente el dinero, ¿no? Uh-huh. Pero entonces, ahorita sí sería complicado, sería peligroso, no sería valuado como debería de serlo, comenzar a leer ahorita Alan Moore, ¿no? Ahorita es peligroso prácticamente acercarse a muchas redes sociales o a muchos sitios, porque desinforman, ¿no? Desinforman como en muchos aspectos. Pero ahorita sin duda, en el caso de Alan Moore, en el caso de otros autores como Alejandro Jodorowsky, que ahorita, digo, lo menciono porque también a mí me gusta mucho, pero eso es un caso parecido. Es un caso parecido donde su obra y ellos mismos provocan mucha animadversión. Sí. Y eso provoca también juicios, ya no hablemos encontrados, sino muchos juicios que carecen de perspectiva, ¿no? Carecen de peso. Y a muchas personas, pues lo único que provocan es que se desinformen, ¿no? Sí, claro. Digo, yo he visto gente pues, de mucho nivel, ¿no? Digamos, comentar cosas como que bueno, pues es que es un viejito que cree en la magia y yo creo en la ciencia, entonces no podemos estar de acuerdo. Es totalmente lo contrario a lo que realmente expresa el trabajo, ¿no? Digo, por poner dos antípodas, dos antítesis, por un lado tenemos Prometea, que es como su gran obra de divulgación de la magia, ¿no? Y por otro lado está Tom Strong, ¿no? Que es como su valoración del mundo de la ciencia, ¿no? Es un héroe de ciencia, ¿no? Y en algún punto convergen los dos, ¿no? Y ese punto en el que convergen, pues es, o sea, hay que volver a decirlo, es una de las cosas más extraordinarias que se han hecho en el cómic, ¿no? Está hecho con un respeto extraordinario por los temas y además eso, de alguna forma, ese mismo entusiasmo, una vez más hay que decirlo, del propio Alan Moore, con los temas que le gusta tratar, pues te los contagia, ¿no? Termina contagiándolos. Y yo creo que va a ser muy, muy difícil volver a encontrar a alguien que tenga justamente este nivel de respeto por los temas, ¿no? Y bueno, pues así es justamente como pasamos como un poquito, ¿no? a los aniversarios que hay, que parecen como un complemento a toda esta cuestión, ¿no? Y digo, yo realmente no soy tan conocedor, ¿no? Pero para mí Jack Kirby es uno de los autores más, pues más mágicos, vamos a decirlo otra vez. Porque sí, para mí hay un parteaguas en cuanto a la lectura de cómic, fue el New Gods, ¿no? O sea, estamos hablando como de la época en la cual los superhéroes eran cualquier cosa, ¿no? Y de pronto esta serie de New Gods es un parteaguas también muy, muy importante porque es toda una creación de una mitología nueva, totalmente distinta a lo que estábamos acostumbrados a ver y aún así muy, muy empapada en la época, ¿no? Sí, sí. Es que hablar de Kirby es realmente hablar como de una fábrica de ideas y conceptos imparable, ¿no? O sea, es impresionante realmente lo que Jack Kirby hizo desde finales de los 40 que comenzó a trabajar en la historieta hasta entrados los años 90 que murió, ¿no? Si bien, bueno, hasta entonces siguió trabajando Jack Kirby, podemos decir que prácticamente su gran obra terminó hacia finales de los 70, ¿no? Pero lo que creó entre los años, pues todavía en los años 50, que hizo una gran cantidad de cómics de horror realmente extraordinarios, y sobre todo lo que hizo en los años 60 en Marvel, con todo el universo de Marvel, y luego lo que hizo en los 70 en DC, y Marvel también todavía, es realmente extraordinario. Sergio ahorita comenta los New Gods, el llamado Fourth World, o Cuarto Mundo. Es una mitología que creó de cero Jack Kirby a partir de varios personajes, ¿no? Tanto de los nuevos dioses como Mr. Miracle,
como el mismo Jimmy Olsen, ¿no? No, y consolida años Sí, o sea, de ideas. todo ese concepto Jack Kirby ya no lo desarrolló más porque no obtuvo el éxito económico que se esperaba en ese momento, pero lo trabajó alrededor de 3 años, él solo, bueno, obviamente con la ayuda de algunos entintadores y, y rotulistas, pero él lo escribió y lo dibujó totalmente y lo editó, ¿no? Sí. Entonces estamos hablando de una obra monstruosa y que ponía de manifiesto totalmente la maquinaria creativa y genial finalmente que era Jack Kirby, ¿no? Un historietista total, es decir, que escribía y dibujaba y que vino a crear conceptos que, como bien dices, hoy mismo se ven reflejados en lo más popular de la historieta comercial, ¿no? Que van desde las películas de Marvel hasta la película de Justice League, que retoma algunos elementos del Cuarto Mundo, ¿no? Sí, exacto. Entonces, eso nos habla finalmente de ese portento que fue Jack Kirby, que este año se cumplieron 100 años de su nacimiento y que pues prácticamente podemos decir que pasó de noche, ¿no? Porque sí lo mencionaron, sí lo celebraron en los cómics, la gente de cómics, pero es para que hubiera sido prácticamente una celebración estadounidense a lo grande, ¿no? Pues sí, por Estamos hablando de que es uno de los autores que ahorita está muy, muy presente en la industria del cine y en el lado más económicamente exitoso, ¿no? Sí, no, un creador de mitos total, ¿no? Y a mí me parece... lo comentábamos hace rato, apenas el cine está alcanzando técnicamente el nivel con el cual se pueden mostrar algunas de las ideas que tiene Jack Kirby. Todavía si ustedes se ponen a explorar su obra van a encontrar que todavía nos faltan pues, unos 50 años más de desarrollo, ¿no? Si es que alguna vez tenemos esa capacidad de imaginativa incluso, ¿no? Sí. Y este año también corrimos con la suerte. Prácticamente este año hubo celebraciones, bueno, no hubo, se cumplieron fechas importantes, pero no hubo celebraciones importantes, ¿no? Ya lo mencionábamos con Jack Kirby. En el caso de México hubo también, acaban de pasar centenarios importantes, como es el caso, bueno, ya todos sabemos de Pedro Infante, que era uno importante, claro. Sabemos de Ismael Rodríguez, que también fue un autor importantísimo, pero en lo que nos compete, hubo dos celebraciones muy importantes, dos centenarios muy importantes y que tienen mucho que ver, ¿no? El de José G. Cruz, historietista total, bueno, narrador total, nacido en Guadalajara, y Santo, el enmascarado plata, ¿no? Dos pues, figuras del entretenimiento y de la cultura popular nacional que a principios de los años 60 coinciden, ¿no? Coinciden para crear uno de los fenómenos mediáticos más importantes del país y del mundo, que estamos hablando de si no de la creación de Santo el Enmascarado de Plata, sí como de la creación del ícono que tuvo presencia multimediática, ¿no? Porque cuando se encuentra José G. Cruz con Rodolfo Guzmán Huerta, conocido como Santo, deciden crear un personaje que estuviera tanto presente como en la historieta, como en el cine, y ya con esto estamos hablando que es, perdón, dije 62, creo, pero es 52, estamos hablando que en 1952 se genera uno de los, si ya Santo como luchador ya era alguien grande, cuando salta a la historieta se convierte en alguien prácticamente con el don de la ubicuidad, ¿no? Omnipresente en todos lados, y aunque haya instituciones que reniegan de él aquí en México en la actualidad, estamos hablando de una figura que es más importante que muchos autores que hoy día la cultura oficial quieren pasar como importantísimos, o que incluso las instancias culturales y la política nos quieran marcar como algo importantísimo, ¿no? Santo es algo trascendental en la historia, y José G. Cruz también como uno de los autores importantísimos, ¿no? Sí, no, y los filmes siempre las películas del Santo siempre van a formar parte del imaginario, ¿no? Ahí estamos hablando también de una mitología muy nacional, muy mexicana, y que además refleja la idiosincrasia tanto de la época como, si las volvemos a ver hoy, volvemos a encontrar otra vez ahí una serie de obsesiones, ¿no?
que siempre nos han correspondido, ¿no? Y a mí me parece, bueno, que en lugar de darle la espalda, pues hay que enfrentarlo, hay que darle el valor que tiene, ¿no? Que es esta, ¿cómo decirlo? Si estamos haciendo a un lado ciertas perspectivas históricas, ciertas nociones o ciertas épocas, vamos a terminar también haciendo de lado la época actual. Y si si hay algo que necesitamos actualmente, pues es una mitología, ¿no? O que cada quien crea una mitología. Y yo creo que los artistas que hemos hablado hoy justamente tienen ¿cómo decirlo? Esa iniciativa con la cual uno tome también la batuta y uno también participe, ¿no? Y bueno, pues tal vez no lo concebimos, pero en esa época el cine era una fiesta, ¿no? O sea, estamos hablando que en los 50, 60 el cine, aparte de que conjuntaba a todas las clases sociales, era como una verbena popular, ¿no? Era totalmente báquico, ¿no? Sí, entonces, pues volvamos a lo mismo. Eran épocas distintas, ahora el mundo es muy distinto, pero no por distinto quiere decir que no tengamos la capacidad de disfrutar todo esto y también de valorarlo, ¿no? Entonces, sí, claro. Pues finalmente eso es prácticamente Belcebú, ¿no? Creo que nos podríamos considerar como una especie de gurús, de profanadores de tumbas, ¿no? Sí, totalmente. Porque si bien la civilización actual trata de enterrar muchos de esos conceptos, muchas de esas ideas, muchos de esos autores, nosotros lo que intentamos hacer es rescatarlos porque sin duda sabemos que nos debemos a ellos y en muchas circunstancias, en muchos casos, no hemos encontrado ni autores ni obras tan vitales como ellas, ¿no? Entonces lo único que nos queda es seguir argumentando ante ellas, seguirlas valorándolas y sobre todo presentarlas para que sirvan finalmente como un ejemplo de que todo eso se puede hacer, ¿no? En un momento precisamente donde prácticamente los referentes culturales nacionales pues parece que van a la baja, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, en ese aspecto, pues hay que seguir produciendo, pero sobre todo con el ejemplo de estos autores y de estas figuras y de estas ideas, tratar de producir de manera original, ¿no? O sea, no copiar, no, y sobre todo copiar de mala manera. Y parece, ¿no? una palabra pues, gastada, ¿no? Pero pues se trata simple y llanamente de resistir, ¿no? O sea, hay un nivel de resistencia, ¿no? Y digo, un poquito para dar un marco de esto, pues estamos justamente en la librería Jorge Cuesta, ¿no? Que es una librería que abre prácticamente todos los días, 365 días al año, ¿no? Está en Liverpool 17, Ajá. En la zona rosa, bueno, en la colonia Juárez, y bueno, pues es la que nos ha dado como el espacio para que podamos hacer muy sencillo podcast, ¿no? Muy simple, ¿no? Pues hablamos de estas grandes cosas, pero no somos ni creativos ni mucho menos, ¿no? Pero pues realmente si algo nos han enseñado estos creadores es que se lanzan a la aventura y se lanzan hasta las últimas consecuencias, ¿no? Exacto. Y bueno, pues vendrán otros podcasts, otros números, otras cosas más que comentar, que esto sea básicamente un punto de partida, ¿no? Sí, efectivamente, pues bueno, estamos aquí en un bastión del mundo antiguo, digamos, en esta librería. Un resquicio que todavía existe afortunadamente en esta ciudad. Sí, todos deben visitar Exacto. Jorge Cuesta porque, digo, aquí no se ve tanto, pero realmente la librería es enorme. Está llena de materiales y de cosas, y donde quiera que veas hay libros muy, muy interesantes, ¿no? De ninguna forma es un simple comercial, ¿no? Sino que realmente, ahorita nada más para preparar esto, estábamos viendo algunas cositas y son unos cómics así pequeñitos, muy, muy interesantes. Y pues eso, ¿no? O sea, es muy importante lo que vemos digitalmente, pero es igualmente importante o quizá más, o queremos pensar tal vez que un poco más, lo que podemos palpar, lo que podemos tener presentes, ¿no? Y pues ese es el espíritu de Belcebú, ¿no? Sí. Pues bueno, esta es la primera ocasión, el primer producto que lanzamos en este formato. Lo continuaremos, y bueno, pues creo que por el momento llegaremos hasta ahí, pero aquí pueden ver más o menos lo que nos tiene reunidos aquí. Les recordamos que está Aníbal 5, nuestra publicación más reciente. Un rescate bien importante. Un rescate básicamente totalmente fiel al papel, a la forma en que se imprimió, etc. Y bueno, pues está también de venta aquí en Jorge Cuesta. Lo pueden también solicitar vía internet, llega a cualquier parte del país y virtualmente del mundo.
Y bueno, pues es importantísimo hablar de eso porque es el parteaguas para poder seguir creando más proyectos. Tenemos muchísimos proyectos. Entonces, pues cerrar diciendo que todo el mundo está cordialmente invitado a conocer el proyecto de Belcebú y todo lo demás que genera, ¿no? Uh-huh. Sí, pues bueno, solamente decirles que vean este podcast y si lo están terminando de ver, pues bueno, coméntenlo con sus amigos, con otras personas que consideren que les puede interesar y vayan a nuestra página de Facebook, que es Revista Belcebú, tal cual. Tal cual. Y cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacernos, está el correo de... bueno, puede ser directamente ahí en la página de Facebook. Respondemos lo antes posible, o cualquier pedido o comentario puede ser a la página de la editorial, es samsara.editorial@gmail.com. Pues bueno, pues eso sería todo. Les agradecemos muchísimo. Terminemos igual con otra tormenta, ¿no? Por favor.